Amber. Buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga. Es una bendición muy grande que nos encontramos nuevamente este lunes reunidos en la presencia del Señor. Ahorita vamos a compartir una enseñanza muy poderosa de la palabra de Dios, ya que oramos, pusimos todo en las manos del Señor. Al Señor le ha placido que esta noche yo la enseñanza estamos compartiendo acerca del discipulado número 2 y estamos en la lección número 22. El título de la enseñanza es la relación de padres e hijos. Entonces dice, ¿por qué vamos a aprender acerca de esta enseñanza? O sea, el tópico lo más importante es de saber por qué es importante el orden divino en la relación de padres e hijos y cuáles son los deberes de los hijos hacia los padres y qué obligaciones tienen los padres para con sus hijos. Vamos a ver en Amén. Colosenses 3:20 y 21 dice la palabra de Dios, hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Amén. Vamos a leer otra vez en Colosenses estos mismos versículos, pero en la Biblia ampliada. Amén. Dice, hijos, obedezcan a sus padres en todo porque esto es muy agradable a Dios. Padres, no provoquen o irriten a sus hijos. No sean duros con ellos o los molesten, no sea que pierdan el ánimo, se vuelvan malhumorados, hoscos y se sientan inferiores o frustrados. No quiebren su espíritu. Entonces, aquí vamos a ver primero cuáles son las responsabilidades de los hijos. Dice, la relación de un niño con el Señor está en proporción directa con la obediencia que él da a sus padres. El Señor vive y obra en y a través de la vida de un niño obediente. El niño que sabe hasta dónde puede llegar es librado de una carga pesada y de ahí que se vuelve un niño feliz. Todo niño prueba la autoridad de sus padres para ver hasta dónde puede salirse con la suya. Eso sí lo sabemos todos, ¿cierto? Que a ellos les gusta testear, ¿no? A probar a los padres a ver hasta dónde pueden salirse con la suya. Amén. Amén. Él puede sentirse bastante descontento en una situación en particular donde su propia voluntad está en oposición con la de sus padres, pero en lo más profundo quiere saber que la autoridad de sus padres se mantiene firme para poder depender de ella. Entonces ellos empiezan a, como dicen, a puchar los botones, ¿cierto? A ver hasta dónde pueden llegar y puede que se enojen cuando no se pueden salir con la suya, pero ellos también quieren saber, sentir que tienen la autoridad de sus padres, que ellos pueden confiar y que están seguros bajo la autoridad de sus padres. Aún un joven o niño lleno del Espíritu Santo puede resentirse y hasta rebelarse contra la autoridad de sus padres, pero él se rebelaría aún con más frecuencia si faltara esa autoridad. Cuando el niño o joven desobedece persistentemente a sus padres, él siente el descontento profundo en su espíritu porque su relación con el Señor ha sido dañada. ¿Por qué es esto? Porque sabemos que la desobediencia es pecado y el pecado nos aparta de Dios. Amén. No importa la edad que tengamos. La palabra dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Esto está en Efesios 6:1. Los métodos modernos para la crianza de los niños ponen mucho énfasis en el sentido del niño sobre lo que es correcto, incorrecto, lo justo, lo injusto, y se pone una gran carga sobre el padre para que haga siempre de las órdenes correctas y indicando con esto que un niño podrá, querrá y deberá rebelarse contra una orden equivocada. Eso es lo que pues, la psicología moderna les está enseñando, ¿no?
de que ellos pueden rebelarse contra una orden equivocada, pueden rebelarse contra sus padres. Tomamos aquí nota especial sobre esta instrucción del Señor, pues aquí no dice, hijos obedezcan a sus padres en el Señor cuando sea justo, no dice eso, sino dice que es lo justo obedecer a sus padres, ¿cierto? Las escrituras no le dan al niño la responsabilidad de medir o evaluar las decisiones de sus padres, obedeciendo aquellas que él cree que son correctas y rechazando aquellas que él piensa que no lo son. La responsabilidad es de los padres, de acuerdo con las escrituras. La única y simple responsabilidad del niño es obedecer. Esta orden de obediencia dada a los niños no se mencionan excepciones. En la naturaleza del niño está el sentimiento de que en algunas decisiones él es más sabio que sus padres, pues sí, a veces los niños aún así se creen más sabios que los padres, ¿cierto? Y ese es como el sentir de que él puede escoger sus propios medios, ¿cierto? Por sus propios medios, en contra de las instrucciones de sus padres. Sin embargo, un hecho de desobediencia puede sembrar semillas de hostilidad y rebelión y traer sobre su vida el juicio de Dios. De acuerdo con las escrituras, ningún pecado es tan condenable como la desobediencia y la rebelión, y ninguna virtud es tan bendecida como la obediencia y la lealtad. Alguien Bien, puede hacer la pregunta, ¿qué tal si los padres ordenan al niño que haga algo malo? Se sabe que existen padres o madres, ¿cierto? Cuando se dice padres es padre y madre o padre o madre que han dirigido a sus hijos hacia el pecado. Hay padres que lo han hecho. Es en verdad una situación desafortunada, terrible, ¿cierto? Cuando un niño tiene que escoger entre ser guiado por sus padres hacia un pecado o desobedecerles. Amén. El niño que tiene razón para temer que será forzado a hacer tal elección, tiene que apoyarse fuertemente en el Señor. Amén. Mientras que él no puede a sabiendas cometer un hecho de pecado, tampoco puede permitir en su corazón un espíritu de desobediencia y rebelión. Dios ha dado los mandamientos de honrar al padre y a la madre. Si esto está en contradicción con los demás mandamientos de Dios, entonces Dios proveerá un modo de escape. Amén. Entonces, que si le están dando una orden que no debe ser, ¿cierto? Algo que no está bien, que no es correcto, pues Dios va a proveer un escape, amén, porque cada niño debe pedirle al Señor que le ayude, que no quiere hacer eso, ¿cierto? Que no quiere pecar. Entonces, dice, las escrituras claramente enseñan al niño a que obedezca y, y también le enseñan a honrar a sus padres. Aún en la situación extrema antes mencionada, el niño debe estar seguro de que su espíritu y actitud hacia sus padres estén en armonía con la enseñanza de la escritura de dar honra a los padres. Para un niño o un joven, la obediencia hacia los padres puede parecer como obediencia a la voluntad del hombre. En realidad, las escrituras enseñan que la obediencia a los padres es, en esencia, obediencia a Dios. La versión ampliada dice, niños, obedezcan a sus padres en el Señor. O sea, como que están representando al Señor, ¿cierto? Los padres representamos al Señor. En la sumisión a la voluntad de los padres, los niños, los hijos aprenden a someterse a una autoridad más alta que la de ellos mismos. La sumisión a los padres es una escuela para la obediencia independiente y directa hacia Dios que el niño tendrá que rendir cuando ya no viva bajo la autoridad
de sus padres. Amén. O sea que Amén. cuando el niño sabe, tiene claro el concepto de la sumisión a la autoridad, entonces esto le va a ayudar a él en toda su vida, en todas las áreas de su vida. Por ejemplo, cuando tenga un trabajo, cuando van a la escuela, ¿cierto? Cuando van creciendo, entonces eso les ayuda y también a someterse a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Es por esta razón que los padres enseñan a sus hijos para que cuando crezcan sigan la voluntad de Dios y la dirección del Espíritu Santo, no por orden de los padres, sino por un deseo interior suyo propio de hacer la voluntad de Dios. Amén. Ya cuando ellos aprenden ese concepto, entonces ya obedecen y se someten a la autoridad por amor a Dios y por agradar al Señor, por hacer la voluntad de Dios, no porque se los esté obligando el Padre o alguien, ¿cierto? Entonces, aprender a obedecer es aprender una ley básica de la vida espiritual. La autoridad de Dios muchas veces viene a nuestras vidas a través de la autoridad humana. Cuando reconocemos las autoridades puestas sobre el plan, sobre nosotros por Dios y las obedecemos, luego sigue la bendición y el favor de Dios. Amén, porque Dios premia la obediencia. Entonces, cuando reconocemos esas autoridades y las obedecemos, Dios bendice. Amén. Entonces, aquí dan un consejo para los hijos. Dice, hijos, obedezcan a sus padres. Este es el plan de Dios para ustedes. Al obedecerles a ellos, ustedes le obedecen a Dios. Así conocerán o tendrán ustedes la presencia y la bendición de Dios en sus vidas. Amén. Ahora vamos a ver qué nos enseña aquí a los padres. Podríamos resumir las órdenes, o sea, la voluntad de Dios para nosotros respecto a nuestros hijos en tres cosas que son el amor, la disciplina y la enseñanza. Amén. Este bosquejo sencillo de la responsabilidad de los padres está modelado sobre la manera en que Dios trata a los niños. Una de las necesidades más urgentes hoy día en los hogares cristianos es que los padres reconozcan sus responsabilidades y autoridad dada por Dios con relación a sus hijos. Amén. Entonces, ahora dice, Dios en su palabra habla a los hijos para que obedezcan a sus padres, pero Él también habla a los padres, instruyéndolos para que den dirección y orientación apropiadas a sus hijos. Cuando Dios da responsabilidades, también da la autoridad para que se puedan cumplir. Un padre que está dentro del orden divino tiene una autoridad dada por Dios y debe ejercerla para el bienestar y la salvación de toda su familia. Nadie debe revertirse a sí mismo, revestirse, perdón, a sí mismo con autoridad. Pero quien quiera que haya recibido autoridad de Dios debe sostenerla firmemente. Él debe tener fe en ella y mantenerla por fidelidad a Dios, no por razones egoístas. Se le ha concedido por Dios que pueda usarla no para complacerse a sí mismo. La autoridad que tiene un Padre lleno del Espíritu Santo viene de Dios. Para ser fiel ante Dios, él debe cumplir sus deberes y responsabilidades hacia sus hijos. ¿Qué sucede cuando los padres toman decisiones erróneas o dan malas instrucciones a sus hijos? Porque eso también, pues, es lo que estábamos hablando antes. Siempre que esto ocurre y los padres son conscientes de ello, deben de confesar este error, admitirlo y corregirlo. No nos podemos hacer Amén. locos, amén, sino debemos de admitir que cometimos un error, confesarlo y corregirlo. Nunca debemos
vacilar en confesar un error y pedir perdón a nuestros hijos por temor de que esto menoscabe nuestra autoridad. Como hay padres que dicen, por ejemplo, yo sé que cometí un error, pero no le voy a pedir perdón a mi hijo, a mi hija, porque pues voy a perder la autoridad con él. Eso no es así. Dice, la Ujú. autoridad no es derivada de nosotros mismos o de nuestra actuación sin tacha como padres. Tampoco se deriva de la aceptación de los hijos. Amén. Aquí dice, la autoridad de los padres depende de Dios totalmente, quien los ha puesto como autoridades sobre sus hijos. De ahí que cuando un padre comete un error, la cuestión no es cómo reaccionará mi hijo si yo admito esto. La cuestión, o sea, lo que nos debemos de preguntar es, ¿qué pensará Dios si yo trato de ocultar esto o pretendo que fue correcto? Amén. Sí, como dicen, nos estamos haciendo los locos delante de Dios, porque con Él es que nosotros respondemos ante Él. Amén. Dios honra un arrepentimiento genuino, honesto, verdadero, tanto en el niño como en el padre. El temor que tú perderías tu lugar y autoridad ante tu hijo al confesar un pecado o error es infundado. Por el contrario, tu autoridad es en realidad confirmada y fortalecida cuando tienes el valor de ser tan honrado y exigente contigo mismo, así como quieres que tu hijo lo sea consigo mismo. ¿Ven? Porque solo entonces tú eres la clase de autoridad que Dios puede apoyar. Estudiamos ahora las instrucciones de las escrituras para los padres, que podemos resumir en tres palabras: proclamar, orar y proteger. Amén. Eso es lo que se nos instruye a nosotros a hacer con nuestros hijos: proclamar, orar y proteger. Estas son las responsabilidades que los padres cristianos deben aceptar para que modelen sus relaciones con sus hijos como Dios lo hace con nosotros. Amén. Número uno, proclamar. El concepto del papá que enseña, que es proclamar, o sea, el que enseña, ¿cierto? El que proclama, ha sido restaurado al pensamiento común en nuestras iglesias de hoy. O sea que ahorita en las iglesias de hoy se está haciendo mucho énfasis en eso, de que los padres debemos ser los que instruimos a nuestros hijos espiritualmente, que esa instrucción empieza por la casa, ¿cierto? Entonces se está haciendo mucho énfasis en eso. En la Biblia ninguna enseñanza es más explícita y clara que la del deber del padre de dar a sus hijos una guía ejemplar sobre la obediencia y el servicio a Dios. Los padres judíos del Antiguo Testamento fueron ordenados expresamente a ser fieles en esto. Ellos se les ordenaba, cierto, que ellos tenían que enseñar a sus hijos. Vamos a ver cómo dice en Deuteronomio capítulo 6 del 6 al 7. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. No hay duda de que la fiel aplicación de este principio por parte de los judíos explica en gran medida la preservación de la religión de los judíos y de su identidad por miles de años, a pesar de que ellos, cierto, tantos intentos repetidos de destruirlos, ¿cierto? Pero ellos se pudieron preservar. ¿Por qué? Porque ellos fueron obedientes, han sido obedientes a Dios de enseñar a sus hijos, amén, en la voluntad de Dios. Hoy se necesita desesperadamente la enseñanza de la Biblia en los hogares
para fortalecer las enseñanzas que recibimos por medio del pastor y en el púlpito en general, amén, en la iglesia. Qué gran impacto se produce en los niños y jóvenes cuando ellos ven la fidelidad de los padres uniéndose al pastor, a la iglesia, amén, para proclamar la palabra de Dios, amén, que estamos de acuerdo, ¿cierto? En un mismo sentir con el pastor, con la iglesia, proclamando, enseñando la palabra. Nuestros necesitan ser centros de aprendizaje para estudiar y practicar los principios bíblicos para vivir fieles al Señor. Mientras que los padres pueden ser tentados a sentir que esto es totalmente trabajo del pastor o de la escuela dominical, las escrituras afirman claramente respecto a esta verdad, o sea que no es la responsabilidad de la iglesia solamente, pero empieza en la casa, amén, y que debe Amén, amén. continuar en la casa, amén. Amén. Dice, qué bendiciones tan grandes tiene Dios en reserva para el hogar donde el padre lee consistentemente la Biblia a su familia y le guía por sendas espirituales. No existe sustituto que moldee tan efectivamente las vidas de los jóvenes, am, y las influencie mejor a seguir la voluntad de Dios. Amén. Ahora vamos a ver la segunda responsabilidad como padres es de orar. Las oraciones de los padres parecen tener un poder especial con Dios en los tribunales del cielo. Vemos en la Biblia cómo Job ofreció sacrificios temprano por las mañanas por cada uno de sus hijos, porque él decía, por si han cometido un error, si han pecado contra Dios. Amén. Él siempre ofrecía y en Job 1:10, bueno, dicen, por eso Satanás le dijo al Señor, ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Por qué? Porque Job permanecía orando por sus hijos, ¿cierto? Y haciendo sacrificios, entonces él estaba protegido siempre por el Señor. Así que el padre que mantiene a su familia bajo la sangre de Cristo con sus oraciones e intercesiones es como un sacerdote para su familia. El primer ministerio de sacerdote es hablar al pueblo por Dios y luego hablar a Dios por su pueblo. El Señor le dijo a Oseas que debido a que ya no eran sacerdotes para él, él se olvidaría, perdón, de sus hijos. Imagínense. O sea que si nosotros nos apartamos, ¿cierto? Y dejamos de cumplir con nuestra responsabilidad. Aquí está el peligro que dice Dios se puede olvidar de nuestros hijos. Lo triste de nuestras naciones hoy día es que están criando o formando una generación de niños olvidados de Dios, porque sus padres han descuidado sus responsabilidades espirituales. Y esto es verdad, amén. Y si no, no estaría el mundo como está, mis hermanos. Al Amén. restaurar al restaurar Dios en la iglesia, padres y madres que oren e intercedan por sus hijos, por su familia, veremos niños y jóvenes que serán favorecidos por Dios. Satanás teme a los padres que oran porque se queda sin poder alguno para estos ataques espirituales. Así que hay un consejo para los padres ahora: arrodíllate, padre, madre, ante Dios por amor a tus hijos y reclama todas las promesas del Señor sobre tu familia. Amén. Él te oirá y te recompensará a ti y a tu familia. Amén. Amén, amén. Amén, gloria a Amén. Dios. Es Gloria a algo Dios. muy bonito. Amén. Ahora el número 3, nuestra responsabilidad número 3 es proteger. Hay principados espirituales y otros poderes malignos
que populan por todas partes buscando destruir nuestro hogar. Pablo dijo claramente que nosotros no luchamos contra carne ni sangre, amén, sino como dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne, perdón, sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Celeste. Amén. Entonces, esto es lo que nos enseña la Biblia, amén, de que nosotros tenemos lucha contra todos es, también en segunda de Corintios 4:4 dice que Satanás es el Dios de este siglo, amén, y sus demonios habitan en la atmósfera. Por eso la santidad del hogar debe de ser protegida y conservada. Es Mm, responsabilidad de los padres evitar que la corrupción entre en el hogar. En Deuteronomio 11:21 se compara el hogar divinamente ordenado a los cielos sobre la tierra, imagínense. O sea que un hogar que está en el orden divino, que está obedeciendo la voluntad de Dios, se le compara como el cielo en la tierra. mm, El cielo del hogar debe ser protegido de toda influencia mala, aunque pueda ser de apariencia inocente. La advertencia de la escritura es clara. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 7:26, no traerás cosa abominable a tu casa, porque es anatema. Amén. Así que cosas profanas e impías en nuestros hogares son una clara invitación para la actividad de espíritus malvados. Si entran esas cosas en nuestras casas, entonces ahí los espíritus aprovechan, es como abrirle la puerta, ¿cierto? Al demonio y a todos sus secuaces, todos espíritus malos. Un cristiano nuevo debe de ser cuidadoso de limpiar su casa de todo aquello que pudiera prestarse para que Satanás la reclame. Una verdadera y poderosa limpieza del hogar se hace bajo la autoridad del nombre de Jesús y su bendita sangre. Amén. La bendita sangre de Jesús. Puede mm, hacer de un hogar, esto puede hacer de un hogar una hermosa y santificada casa de alabanza. mm, Padres, protejamos nuestros hogares y nuestros niños y démosles el beneficio de vivir en el único lugar llamado cielo sobre la tierra, el que es el hogar ordenado por Dios. Amén. Nosotros vemos que hay una gran cantidad de males que ha venido a los hogares hoy en día debido a que sus miembros han perdido la bendición y la protección del orden divino. El esposo debe estar bajo la autoridad de Cristo, la esposa bajo la autoridad de su esposo y los hijos bajo la autoridad de sus padres. Satanás conoce el poder del orden divino y es por eso que él utilizará toda astucia para minar y quebrantar este modelo para la familia. Pero tú puedes colocar a tu familia en el orden divino de acuerdo a las escrituras y experimentar continuamente la bendición del poder de Dios en tu hogar. Amén. Así que eso es para todos nosotros, mis hermanos, y para todo aquel que vaya a escuchar este mensaje que vamos a estar grabando. Sabemos que Dios es un Dios de orden y mm. si las familias, los hogares están bajo este orden divino, entonces van a ser bendecidas. Amén. Y va a ser un hogar donde haya bendiciones, donde abunden las alabanzas al Señor, donde haya paz, donde haya gozo. Pero si hay desobediencia o si dejamos entrar cualquier cosa a nuestro hogar que no le agrada a Dios, pues entonces allí no podemos, ¿cierto?, reclamar esas promesas del Señor para nosotros y nuestra descendencia. Amén.
mis hermanos, así que el Señor pues nos ha hablado claramente y yo espero que esta enseñanza sea de grande bendición pues para todos nosotros, amén. Siempre, aunque no tengamos ya hijos pequeños, pero pues, tenemos nietos, podemos darle un consejo a cualquier joven, a cualquier niño, a cualquier padre o madre, ¿cierto? Para que ellos puedan recibir esta bendición del Señor. Amén. Amén. En Amén. sus familias. Amén, Amén. hermanos. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Amén, Amén. hermana. Amén. ¿Verdad? Amén. Muy Amén. poderoso.